Buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, High Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche de estudio bíblico. Esta noche vamos a estar estudiando el segundo libro de Reyes, el capítulo 19. Les invito, si es primera vez que usted sintoniza este canal, le invito a suscribirse y a seleccionar las notificaciones para que cada vez que subimos nosotros estos estudios, usted pueda recibir estas notificaciones. Vamos a orar para entonces entrar en el estudio. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre, por este día de vida que nos permites tener, Señor. Y ahora que vamos a estudiar de tu palabra, te pedimos que la bendigas, Señor, y va a ser expuesta a través de este estudio, que podamos sacar estos puntos que son importantes para consideración, no solamente por el contenido histórico, sino también cómo nosotros podemos reflexionar y meditar en estos sucesos que nos ayuden a nosotros como ejemplo de las cosas que acontecieron, cómo tu pueblo tomó las circunstancias, como personas, tus siervos, obraron en armonía a tu santa voluntad. Padre Santo, damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, en este segundo libro de Reyes, el tema es el reino sobreviviente de Judá. Este relato vemos cómo Jehová libra a Jerusalén de Asiria. ¿Qué estaba ocurriendo? Primeramente, haciendo un recuento en el capítulo 18, ahí nos habla del comienzo del reinado del rey Ezequías, el cual reinó por un espacio de 29 años. Y eso fue en los años 715 al 686 antes de Jesucristo. Tenía 25 años cuando este joven rey comenzó a reinar. Hizo lo bueno delante de Jehová. De hecho, es considerado uno de los reyes buenos de Judá. Él hizo reformas. Quitó los lugares altos de adoración idolátrica que había en las zonas alrededor de Judá, y quebró también todos los símbolos de acera que utilizaban para la idolatría. Hizo también pedazos la serpiente de bronce, la cual había hecho Moisés cuando la plaga de las serpientes, cuando estuvieron en el desierto. Bueno, esa serpiente que Moisés hizo en aquel entonces, por mandato de Dios, la guardaron, pero había servido, la siguieron utilizando después como un símbolo idolátrico, un culto de adoración. Por eso fue de que este rey en sus reformas la hizo pedazos. Sencillamente la consideró como un montón de metal, nada más, no como un objeto de poder, ni mucho menos para que sirviera como objeto de adoración. A su sexto año de reinar, Samaria, la capital del reino norteño, fue sitiada por los asirios. Y en el año 705 antes de Jesucristo, cuando Sennacherib reemplazó a Sargón, el rey de Asiria, decide ir contra la tribu del reino sureño de Israel, es decir, en contra de Judá. A primera instancia, Ezequías decide pagarle tributo al rey asirio, como diciéndole, no hay necesidad que vengas a conquistar, sencillamente te voy a pagar el tributo. Acordó en seguirle pagando, pero Ezequías comete un error. Ezequías busca la alianza de Egipto, y eso trae enojo a la gobernación asiria. Y el rey de Asiria remete contra Egipto y envía a su ministro a Judá con amenazas, y le manda el mensaje que es el que nosotros encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 25. Dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero solamente son palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías? ¿Que te has rebelado contra mí? Bueno, he aquí, confías en este báculo de caña cascada en Egipto. En otras palabras, el rey de Asiria estaba molesto, ¿verdad? Y luego dice, en este rey de Egipto le estaba diciendo no sirve para nada. Pero luego dice, tal faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confía. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, porque eso es lo que había dicho Ezequías. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías?
Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinete para ello. Bueno, con esto el enviado de Sennacherib estaba de alguna forma tratando de convencer a la gente de Judá. Este enviado Rabsaques quería convencer al pueblo de Judá para que se entregasen y así se los iba a llevar al exilio. Y de alguna forma les estaba diciendo, ustedes van a vivir bien. Era un militar, pero también a la vez era un politólogo, quería convencerlos. Por eso Sennacherib lo había enviado, pero el pueblo no le contestó nada. Lo que hizo fue, el pueblo fue comentarle al rey Ezequías lo que estaba sucediendo. Y es como ya entramos nosotros en el escenario del capítulo 19. ¿Qué sucede entonces cuando llega esta información al rey Ezequías? Bueno, de ahí es por el tema nosotros, ¿no? Como el reino sobreviviente de Judá. El versículo del 1 al 5 dice que cuando el rey Ezequías escucha esto, cuando oyó esto, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Bueno, el rasgar sus ropas y usar cilicio, un material áspero, ¿verdad? Que se ponían como yute, es decir, como de cáñamo, eran expresiones de un profundo luto. Usualmente esto era cuando se moría alguien, un ser querido. Pero Ezequías recibió esta noticia sobre el Rabsaques con seriedad. Rabsaques era el enviado de Sennacherib, sabiendo que tan dedicado era la situación porque este enemigo quería conquistar por completo a Jerusalén. Ya lo había hecho con Samaria. Ya las 10 tribus habían sido conquistadas y habían sido llevadas cautivas a Asiria, y en la zona el, zona norte de Israel había sido reemplazado por otras personas. Pero la reacción inicial de Ezequías fue buena, sí, porque él vio la situación como realmente lo era. Era una situación de prestar atención. Si nosotros pasamos aquí un poco para reflexionar, a menudo, cuando estamos pasando por algún tipo de prueba o dificultad, lo manejamos a veces pobremente, porque nunca vemos la situación tal y como es, con la precisión o con el verdadero valor que se necesita tomar cada situación. Pero ¿qué pasa cuando ya realmente vemos el asunto serio? Ahí donde a veces ya comienza esa preocupación o la desesperación por no haber actuado sabiamente. La situación de Jerusalén era desesperada, sí, y Ezequías lo sabía. Había una buena razón por la cual Ezequías era tan humilde delante de Jehová, porque había cometido un error. Primeramente, él, en vez de haber confiado en Dios, lo que hizo fue pagarle tributos a este rey. Había incluso agarrado los utensilios de la casa de Jehová y había pagado tributo. Pero no solamente eso, sino que también había confiado en la alianza que podía hacer con el faraón de Egipto. Por eso ahora las circunstancias eran más difíciles. ¿Por qué? Porque ahora sí, entonces el rey asirio estaba molesto y quería fue en contra de Egipto, pero también envió a sus oficiales a que fuera también en contra de Judá. Ciudades habían caído frente a Sennacherib y largas líneas de deportados llenaban los caminos hacia el exilio. Y ahora todo por culpa de Ezequías, porque se le ocurrió haber hecho política y rebelión, siendo influenciado por las promesas egipcias. Estaban en esta dificultad. Y hay que pensar en esto, hermanos. Aún cuando un asunto llega a ser culpa de uno, ¿verdad? Culpa nuestra, tomamos una decisión errónea, tomamos decisiones equivocadas, confiamos en las personas que no deberíamos de confiar, y antes de confiar en Dios, primeramente confiamos en lo que nosotros podemos hacer con nuestras amistades, qué sé yo, con quien usted quiera tener confianza. Pero, ¿sabe qué? Siempre podemos confiar que aunque sea nuestra culpa, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en la misericordia de Dios. Porque Él no abandona a su pueblo. Él es fiel. Somos nosotros los que le fallamos.
Esto no lo dejaba afuera al rey Ezequías de buscar la protección de Dios ahora que se miraba más candente el asunto. No, ahora es cuando él sí actúa de una manera diferente. En esta reacción de Ezequías fue aún mejor. ¿Por qué? Porque ahora entró, dice, a la casa de Jehová. No permitió pues que su duelo o su pena que él tenía lo acongojara. No, él fue y pidió ayuda. Otra cosa más que hizo bien, ¿verdad? O algo tercero que hizo bien, fue que de alguna forma él, al buscar la ayuda de Dios, lo hace a través del profeta, confía en el profeta. Por eso dice que envía a Eliakim, a Sebna y a los ancianos de los sacerdotes para que fueran con el profeta Isaías. Les manda un mensaje codificado, porque le dice, el mensaje que le mandaba era este: los hijos están a punto de nacer y la que va a dar a luz no tiene fuerzas. Sí, Ezequías puso estas palabras en la boca de sus mensajeros para expresarle a Isaías la calamidad total de la situación. Esta era una expresión proverbial para un desastre que se avecinaba. ¿Por qué? Porque una mujer cuando está exhausta, que no tiene fuerzas, no puede completar su nacimiento y peligra morir tanto la mujer como lo que van a hacer. Por eso es que en esta forma, al mandarle a decir, le está diciendo, mira, la situación es desesperante. Él confiaba en que Jehová hubiera escuchado las palabras del Rabsaqués con las que se estaba blasfemando en contra de Dios. Ezequías sabía que su única esperanza era en que Dios, al haber escuchado estas blasfemias que estaba diciendo el enviado de Sanaquerib, Dios obrara. Pero no se quedó solamente esperando. Él pide ayuda y envía a estos mensajeros con el profeta Isaías. Sabemos que la insolente blasfemia, de todas maneras, que el enviado de Sennacherib, Dios iba a tomar control de ello. Pero Ezequías, como sea, obró en armonía a la voluntad de Dios. Por tanto, también él eleva oración. ¿Por qué? Porque queda un remanente. Y le dice, Isaías, ora por nosotros. Es lo que estaba mandando a decir. Nuestra nación está devastada. Está siendo invadida por Asiria. Y solo queda Jerusalén. En otras palabras, mira, ya las 10 tribus ya fueron llevadas cautivos. Ahora viene y arremete contra nosotros. Los únicos que quedamos, el remanente. Versículos 6 y 7, el mensaje de confianza de Dios para Ezequías por medio del profeta Isaías es este. Le dice en el versículo 6, así ha dicho Jehová. Para que tuviera esa confianza, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Cuán animosas han de haber sido estas palabras para el rey Ezequías, porque ahora se daba cuenta de que sí, Jehová había escuchado aquello. Sí, él oye todo, Dios escucha todo, pero ahora a través del profeta Isaías estaba recibiendo confirmación que ciertamente había escuchado aquellas palabras con las cuales el enviado de Sennacherib había blasfemado. Ahora era evidente pues que Dios iba a tomar control, porque ella era una ofensa personal y Ezequías confiaba en aquello. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor. Este era el mensaje que le estaba enviando Jehová a Ezequías. Y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Eso confirma el versículo 7. Aquí Jehová Dios le asegura entonces a Ezequías que él lidiaría con Rabsaqués, el enviado de Sennacherib. Él había escuchado esta blasfemia y traería juicio a su debido tiempo. Sí, de Dios nadie se puede burlar. Ahora, el rumor que este escuchó fue que Tirhaka, este había invadido a Asiria. Y eso fue lo que lo hizo regresar. Sí, por eso nosotros encontramos en los versículos 8 al 13 ahora la respuesta de que Rabsaqués al rey Ezequías en Jerusalén, cuando él ya regresa después porque escuchó este rumor. Tirhakaka era de los etíopes. Entonces
le llegó el rumor de que había sido invadido a Siria. Por eso regresa. Dice, y regresando entonces Rabsaqués halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna. No como el rumor que había escuchado. Eso es lo que nos dice el versículo 8. Esto debió de haberle parecido a Ezequías pues como el cumplimiento de la promesa de Jehová que se iba a librar de él. El Rabsaqués dejó entonces a Jerusalén. Y Ezequías pues se ha de haber dicho, por fin, ¿verdad? Dios, Jehová, nos ha hecho justicia. Pero, como dice el versículo 9, ¿no? Y oyó decir que Tirhaka, el rey de Etiopía, había sido o había salido para hacerle guerra. ¿Qué pasa? Mientras el Rabsaqués estaba lejos, los asirios se enteraron de que las tropas egipcias, bajo las órdenes del rey de Etiopía, estaban avanzando por el sur. Esto sería la intervención egipcia, lo que Asiria temía. Pero muchos de los de Judá confiaban en esto. Como Isaías profetizó. De todas maneras, la situación, Rabsaqués, como ya no estaba en Jerusalén, ¿qué es lo que sucede con esto? Al verse burlado, porque lo hizo volver, ¿verdad? Este rumor lo hizo volver. Al verse burlado, se enoja y por eso le envía correspondencia, le envía cartas al rey Ezequías. ¿Y qué le dice? Bueno, el versículo 10 dice, no te engañe tu Dios, no te engañes. En tu Dios en quien confías, le dice. Esto es una blasfemia también, pero estaba enojado. Y luego el versículo 2 dice, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones? Este individuo Rabsaqués no entiende que el Dios de Judá es el Dios todopoderoso. Y lo estaba comparando con los otros dioses de las naciones que habían conquistado al decirle, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones? Como queriendo decir, mira, también tu Dios no te va a librar a ti y voy a ir en contra de ti. Y más que ellos se sentían poderosos porque habían conquistado a las otras 10 tribus de Israel, las cuales también pues adoraban a Jehová, pero como estos de Israel, estas 10 tribus, se habían desviado y se habían ido en la idolatría, Jehová los había abandonado y por eso cayeron en manos de los asirios. Y lo mismo pensó que iba a hacer con la casa de Judá, pero las cosas no fueron así. Por eso nosotros encontramos los versículos 14 al 19. La oración de Ezequías, al ver la situación, que de todas maneras cuando envió las cartas, estas eran unas cartas que de alguna forma hizo temblar a Ezequías, porque ha dicho, este va a volver y ahora viene enojado. Pero ¿qué hizo en esta ocasión Ezequías? Dice que subió a la casa de Jehová y extendió las cartas delante de Jehová. Ezequías reacciona de una forma diferente ahora. Ya no fue como la primera vez, sino que ahora, en vez de mandar a pedir oración, ahora es él que entra a la casa de Jehová. No entra hasta el lugar santísimo, sino que al entrar a los atrios, entra a la casa de Judá y dice que extiende las cartas como exponiéndoselas a Jehová. Aquí está mi problema. Fue al templo y oró solo. Ahora él entra en oración directamente al Señor. Y esto nos recuerda lo que la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 7 nos declara. Dice allí que tú tienes que echar toda tu ansiedad sobre Él. Sí, porque tenemos que hacer eso. Él cuida de nosotros, pero tenemos que desbordarnos, echar esa ansiedad, eso que nos aflige en las manos de Dios. Así es que ambos tipos de oración es aceptable, es apropiado, tanto pedir a otros que oren por ti cuando estás en una situación, como también tú mismo orar cuando estás en esas crisis. Ambas cosas son válidas, ¿verdad? El que pidamos a otros oración, el pedir a otro por oración por ti, igualmente como cuando tú oras, llevamos esa ansiedad, llevamos esas dificultades ante Dios. Por eso dice el versículo 15. Jehová Dios de Israel, cuando él empieza a hacer una oración, esta es una oración bastante infantil, podríamos decir, ¿verdad? La forma en que lo hace, del 14 al 19 lo encontramos ahí.
Pero es que estamos viendo que Ezequías es como un niño, como un hijo, buscando la ayuda de su padre. En esta oración infantil, Ezequías reconoce, versículo 15, la soberanía de Dios. Menciona también la angustia de él, menciona los desafíos que hace Sennacherib hacia Dios. Le está diciendo, mira, lo que están haciendo estos en contra de ti. Porque te están comparando con los dioses y tú no eres así, tú eres el Todopoderoso. Por eso, finalmente le ruega en el versículo 19 que Dios le dé liberación. ¿Y cuál es la respuesta de Jehová a Dios? Dios habla acerca de la situación, porque en versículos 20 al 21, allí prácticamente Dios le manda a decir, Sennacherib es digno de menosprecio, no de miedo, ni de temblor. En otras palabras, Ezequías, ¿verdad? Ponte las pilas. Yo soy tu Dios, yo soy tu defensor, yo soy quien peleo por ti. Aquí estoy para defenderte. Por eso dice el versículo 20, lo que pediste, esa gloriosa respuesta, ¿no? Que llena a Ezequías de gozo. Y dice, la respuesta de Dios, ¿no? Lo que pediste, lo que pediste. Entonces nosotros podemos ponernos a pensar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera Ezequías orado? Y esto nos ayuda a nosotros a reflexionar un poco. ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas victorias? ¿Cuántas almas que tú has llevado a conocer al Señor? ¿Cuántas cosas, verdad? Que están allá en el cielo, que algún día tú vas a escuchar lo que pediste. Lo que tú pediste por tu hijo, lo que tú pediste por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por tu ser querido, por tu familiar, por tu amigo, por quien sea, por lo que tú has pedido. Tal vez a ti ya se te olvidó, pero ¿sabes qué? Dios no olvida nada. Él todo lo recuerda. Él nunca olvida. A lo mejor pediste algo y pensaste que a lo mejor Dios nunca lo resolvió. Y no te has dado cuenta que Dios ya tomó cuidado de aquello y lo resolvió. Ni siquiera has regresado para darle gracias. Por eso algún día vas a escuchar lo que tú pediste. Así como le sucedió a Ezequías. La expresión que dice, la Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que los asirios habían venido con la intención de violar la hija de Sión, la ciudad de Jerusalén. Y aquí esta es una expresión alegórica. Jerusalén es representada como una joven que rechaza con desprecio las insinuaciones de un patán. Porque Dios no lo iba a permitir que eso pasara. Ahora, ¿por qué podía Jerusalén ser llamada la Virgen de Sión? Por varias razones. Una de ellas es porque no estaba contaminada con la repugnante idolatría de los paganos. Ezequías había hecho una reforma y había limpiado. Dios la defendería del intento de violación de Sennacherib y de los asirios. Dios estaba allí para protegerla. Además, también se podía considerar como una virgen porque nunca había sido invadida o conquistada. Desde que fue establecida por David, no había sido conquistada. Vemos nosotros en los versículos 22 al 34 la respuesta de Jehová pues a Ezequías. ¿Verdad? Ahí encontramos nosotros esa respuesta. En su respuesta, Dios le asegura a Ezequías, primero, que Sennacherib, que era simplemente un instrumento en las manos de Dios. Sí, los versículos 20 al 28 nosotros encontramos ahí toda esa descripción. ¿Por qué? Dice ahí el versículo 27, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada. Dios conoce todo. Y no solamente de sus hijos, sino que de todos. Y luego dice de Sennacherib, yo pondré mi garfio en tu nariz y te haré volver por el camino donde viniste. Esto era una afirmación específicamente dramática porque está hablando exactamente de la misma manera como los asirios hacían con los que ellos llevaban al exilio. Sí, estos alineaban a los cautivos de una manera
que atravesaban anzuelos en la nariz con los labios y los alineaban uno al otro y así los llevaban, los hacían marchar. Pero aquí vemos que les dice, yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Número dos, segundo, ¿verdad? Que se va a preservar un remanente, versículos 29 al 31. Porque aunque los asirios quisieran destruir Jerusalén, porque de alguna forma las comarcas alrededor ellos habían llegado y habían conquistado a varios, pero Judá no pudo ingresar a Jerusalén. Por eso dice que permanecería un remanente. Los israelitas que habían huido del reino norteño hacia el sur, también eran considerados pues como el remanente que vivía ahí en Judá. Y número 3, que Jerusalén no caería en las manos de los asirios, dice el 32 al 34. Por eso dice, por el camino que vinieron, yo los haré volver, porque él iba a proteger a Jerusalén. Y luego dice ahí, confirma Dios y dice, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mire, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Esto explica por qué Dios prometió defender a Jerusalén. Dios estaba defendiendo su propia gloria. A menudo nosotros queremos defender cuando alguien incrédulo ofende a Dios. Pero Dios también se defiende solo. Sí, Él tiene todo el poder para hacerlo. Dios es capaz de defender su gloria todo el tiempo. Pero nosotros vemos que también aquí dice que por el amor a David. El rey David hacía ya casi como 300 años que había muerto. Pero Dios está honrando su promesa. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Pero aquí Dios está hablando de esta promesa que había hecho a David. Dios defendió a Jerusalén. No tanto por amor a Jerusalén, porque de alguna forma pues también habían pecado, pero podríamos decir merecía juicio. Lo hizo por amor, dice, a sí mismo, porque Dios es fiel y por amor a David. De la misma manera, nosotros podemos reflexionar, hermanos. Dios, el Padre, defiende a sus hijos. Él nos bendice. Y muchas veces no tanto por amor a nosotros, porque muchas de las veces merecemos juicio por nuestra manera de comportarnos. Pero es por amor a sí mismo, porque Él es fiel, Él les cumple, porque aunque nosotros fallemos, Él es fiel. Por eso dice, ¿verdad? Que Él es fiel para perdonarnos. Y por amor a nuestro Señor Jesucristo, que en este caso sería como decir el David mayor, ¿verdad? Sí, por amor a su Hijo Jesucristo, Dios, el Padre, nos perdona. De hecho, renueva, dice, antes que nosotros despertemos, Él ha renovado su misericordia para con nosotros. Yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Esas palabras fueron de confianza para Ezequías, lo que está en el versículo 35. Sí, Jeremías en el capítulo 7, versículo 1 al 15, ahí habla y dice Jeremías después habla de estas profecías, ¿no? Sabemos de que después los judíos, estas palabras de alguna forma, en vez de hacerles sentir aprecio y agradecimiento pues a Dios, se sintieron muy orgullosos de ello. Y es lo que nos hace ver Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 15, porque ellos pensaron de que nunca Jerusalén iba a caer. Pero tristemente nosotros sabemos que con el tiempo, con el futuro, Jerusalén cayó en las manos del rey Nabucodonosor posteriormente, y ese es un estudio que vamos a hacer más adelante. Por de pronto sigamos ahora con nuestro relato. Dios como defiende a Jerusalén. Versículo 36 dice, pues ahora sí, Dios ataca al poderoso ejército asirio que llegó con la intención de ahora sí pues que de conquistar Jerusalén. Ya había conquistado algunas ciudades alrededor, pero ahora quería ir en contra de Jerusalén. Y dice ahí el versículo 36, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios
a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Ahí vemos nosotros como Dios obra. Salió pues el ángel de Jehová y acabó con todos estos. Versículos 37 al 38. El derrotado ahora Sennacherib es juzgado en Nínive. ¿Por qué? Dice y entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue. Ya no tenía ejército, se lo había acabado el ángel. Y volvió a Nínive, donde se quedó. Ya no regresó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada. Y estos hijos huyeron a Ararat, y reinó en su lugar Asarhadón, su hijo. Uno de sus hijos reinó. Entonces, ahí vemos pues cómo finalmente pues este rey llega a morir a espada por sus mismos hijos. Sí, ahora nosotros podemos pensar, ¿no? Cómo Dios obra de diferentes formas. Lo que el registro histórico menciona, lo que la arqueología ha encontrado, que Sennacherib era un rey muy orgulloso. Él, de todas maneras, después que regresó a su tierra, a Siria, escribió ahí hay un prisma que le llaman, bueno, eh, el prisma de Taylor, creo que le llaman. Está en un museo británico, escritos donde él hace ver, eh, se, se llena de orgullo hablando cómo conquistó muchas de las áreas de Israel e incluso cómo conquistó ciudades alrededor de Judá. Pero lo único que se nota ahí es que no habla que él realmente haya conquistado Jerusalén. Habla de que llegó a Jerusalén, que pidió tributos, que humilló a Ezequías, pero no habla que él haya conquistado a plenitud a Jerusalén. Era un rey lleno de orgullo, pero que finalmente recibió su merecido por manos de sus mismos hijos que lo mataron a espada. De Dios nadie se puede burlar. Este rey había blasfemado enviando a su oficial con esas ínfulas y hablando mal en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios, pero sabemos que finalmente Dios cuidó del pueblo y así nosotros podemos ahora estar confiados cuando nosotros pedimos en oración que Dios responde. De una u otra manera Él lo hace a su debido tiempo. Nosotros tenemos que aprender a confiar en lo que Dios va a hacer. Pero este es un ejemplo para nosotros, hermanos. Y ahora, haciendo un repaso, un resumen, vemos pues que aquí el ejemplo de Ezequías para nosotros es tener la confianza en Dios primeramente. Aunque Ezequías había entrado con todo ese deseo de agradar a Dios, porque hizo reformas en Judá, limpiando, quitando todos los ídolos, removiendo aquella serpiente que la utilizaban todavía como un símbolo de idolatría y de adoración. No. Pero ¿qué pasa cuando se enfrentó con una situación difícil? Él, en vez de confiar plenamente en Dios y pedir la primera vez ayuda, él confió en el hombre. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, porque muchas veces en nuestras dificultades, en vez de acercarnos a Dios cuando a primera noticia nos dan algo, muchas veces lo primero que hacemos nosotros es confiar en el hombre o en la ciencia o en las cosas que nosotros podemos hacer. Y ya después venimos, ay Señor, ayúdame. No, lo que debemos de hacer es como lo que segundo después hizo el rey Ezequías. Después mandó a pedir ayuda por medio de los enviados al profeta. Entonces sí, eso nos enseña que nosotros tenemos que primeramente confiar en Dios. La oración es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque él pidió oración a Isaías, pero después también él hizo oración. Entonces no debemos de esperar. De primera instancia nosotros lo que tenemos que hacer en una dificultad es orar a Dios. Llevarlo ante Dios primeramente. Y luego después buscar cómo Dios va moviendo sus asuntos y de esa manera nosotros obrar en armonía a la voluntad de Dios.
Bueno, hermanos, espero que este estudio les haya gustado. Si te gustó, pues dale un like. Eh, Te pido pues que si eres primera vez que nos sintonizas, que te suscribas. Comparte estos videos. Envíalos a tus familiares o a tus amigos, ¿verdad? Para que sean parte de este ministerio también de la sana doctrina. Estas historias bíblicas que nos ayudan a nosotros a tener no solamente el conocimiento de las historias, sino cómo nosotros podemos aplicarlas a nuestras vidas y cómo podemos utilizarlas también para hablar a otros de las magníficas cosas que Dios tiene en su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición. Que Dios les bendiga.